Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Conversaciones para Evolucionar CoraOps. Como sabéis, este es un espacio donde traemos innovación, las últimas tendencias en liderazgo, management, coaching y sobre todo bienestar. Bienestar para evolucionar como profesionales y en las organizaciones. Y aquí tenemos la gran alegría de presentar a Cristina Cuevas. Cristina Cuevas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maite? Muchas gracias por invitarme a esta conversación para evolucionar. Claro que sí, claro que sí. Vamos a evolucionar juntas porque cada momento y cada conversación nos ayudan a ello. Pues os voy a presentar así de manera muy ligera. Cristina es partner, CoraOps. Ella además es coach ejecutivo, es coach sistémico y de equipos y es una de nuestras especialistas en conversaciones, en comunicación. Sobre todo esas conversaciones más complejas, más difíciles, que a todos en un momento determinado nos generan distintas emociones. Y bueno, como siempre nos gusta en Coraos daros también la palabra para que podáis contar y expresaros quiénes sois para que os conozcan un poquito mejor las personas que nos están escuchando. Muy bien, bueno, pues gracias, Maite. Y decir quién somos suele ser una pregunta bastante complicada. Y bueno, en mi caso yo siempre digo que eh, lo que más me mueve a mí es tratar de aportar al desarrollo de otros con lo que tengo a mi disposición, que actualmente pues es sobre todo toda mi experiencia liderando equipos y proyectos, sobre todo desde las áreas de recursos humanos y desde mi conocimiento como psicóloga, desde la psicología. Y a día de hoy, pues lo que hago es ponerlo a disposición de las personas con las que colaboro y equipos para que consigan esos avances, pues, de la manera que yo conozco más efectiva y que también, pues, por el feedback que voy observando, vamos viendo que sea así, ¿no? Y aparte de esto, trato de ser líder también en casa con mis hijos, con mi adolescente de 13 años y mi futuro adolescente de 10, que posiblemente sea uno de los entornos donde el liderazgo también nos lo pone un poquito más retador. Bueno, el liderazgo, imagino las conversaciones, ¿no? Que habrá conversaciones difíciles también para afrontar en Pues casa. sí, la verdad es que sí. Seguramente pues sea el campo de entrenamiento que más nos prepara para luego ir a desarrollar conversaciones difíciles en otros entornos profesionales, bueno, quienes tengan hijos, ¿no? Pero bueno, sí que esta parte donde tenemos ahí como las emociones más altas, pues está muy vinculado al nivel de dificultad, ¿no? De las conversaciones, así que sí. Qué bueno. Y bueno, como ya nos hemos metido aquí en materia, ¿qué es para ti, Cristina, una conversación difícil? ¿Qué entendemos? Vamos a hablar ahora en el ámbito profesional, nos vamos a centrar más. ¿Qué es para ti una conversación difícil? Una conversación difícil, bueno, si hablo yo en primera persona, para mí son esas conversaciones que de alguna manera, en mi caso en particular, se me pone un poco más un nudo en el estómago, de alguna forma, que a lo mejor me quitan un poco más el sueño en un momento dado, o que de vez en cuando me pillo con ese pensamiento paralelo, estoy en una cosa y de repente veo que eso lo tengo ahí funcionando, pendiente de alguna manera con otra persona. Entonces, en mi caso, eso es una de las cosas que me identifican, pero sí que viéndolo con las personas con las que trabajo, de alguna manera son conversaciones que son importantes para nosotros, o sea, que son sobre algún tema, ¿no? Donde tenemos un interés alto y también nos conectan con una emoción. Entonces, esa emoción de alguna manera nos dificulta pensar con toda la claridad que nos gustaría, seguramente, para poder manejar esa conversación que tenemos que tener de la manera más productiva, ¿no? Porque de alguna manera se conecta o con que no lo tenemos del todo claro, lo que queremos decir, eh,
o sí que lo tenemos claro, pero de alguna manera notamos que puede haber un riesgo entre conseguir el objetivo que buscamos y cuidar la relación. Entonces, Mm, ese cóctel, de alguna manera, es lo que hace que yo creo que tengamos la percepción de que una conversación sea más o menos difícil. Sobre todo yo creo que es en nuestra propia percepción de la experiencia de cómo vivimos la conversación. Yo diría que muchas veces antes de que ocurra incluso. Eso es un claro. poquito Sí, como sí, yo yo lo creo veo, ¿eh? Y lo que que veo. a mí me ha conectado clarísimamente es las sensaciones que se te producen en el cuerpo, ¿no? Cuando tú empiezas a notar eso, es que, bueno, pues hay una cierta dificultad y quizás hay que prepararse para ello. Mm, Desde tu experiencia formando y desarrollando a líderes y profesionales para que tengan este tipo de habilidades, ¿cuál dirías que son esas habilidades o comportamientos que es importante tanto tener en cuenta como desarrollar antes de afrontar esa conversación? mm. Em, Claramente, y creo que sí que es una habilidad, es muy importante desarrollar como líderes y como personas individuales, porque al final esto estamos hablando del ámbito de trabajo, pero estamos hablando de relación con personas y esto aplica en cualquier ámbito donde hay una relación con una persona, ¿no? Es la habilidad de tener primero una conversación con nosotros mismos de alguna forma para entendernos, ¿no? O sea, entender bien qué es lo que estamos pensando, esa parte de observar de qué querríamos hablar, esa emoción que se nos está despertando, ya sea físicamente, no, casi siempre vamos a ser capaces de identificar físicamente cómo lo estamos notando, que en sí ya es una habilidad, el darnos cuenta de que hay algo ahí que está funcionando, ¿no? Pues que estamos tristes o que estamos enfadados o que tenemos miedo. Esa capacidad de identificarlo ya en sí es una habilidad y luego la capacidad de ir más allá y darnos cuenta de qué necesidad estamos tratando de cuidar. Entonces, todo eso en sí es un nivel también de propia conversación con nosotros mismos o de autoconsciencia que es el paso uno para luego seguir avanzando en tener una conversación similar ya con otra persona, ¿no? Pero si no tenemos esta parte previa nuestra, es bastante poco probable que luego lleguemos a tener la conversación ya con el otro y que esa conversación sea constructiva. Entonces, Claro. muchas veces una conversación puede ser más o menos difícil, pero yo diría que puede ser más o menos desafiante, más o menos retadora, pero en la medida que realmente sea constructiva, que ayude a generar, pues bueno, a conseguir el objetivo, a construir relación, a avanzar como equipo, pues merecerá la pena tenerla, ¿no? Entonces, aparte del autoconocimiento, esa conversación propia, sí que habilidades clave son la capacidad de cuestionarnos si eso que estamos pensando es realmente un hecho, una realidad, o es nuestra interpretación y puede haber otras. Entonces eso ya nos permite también ir a esa otra conversación con una mente más abierta y más dispuesta a escuchar, que sería otra de las grandes habilidades aquí. En definitiva, Maite, la habilidad principal que se consigue, bueno, que hay que trabajar para ser capaces de manejar estas conversaciones que a día de hoy nos pueden parecer más difíciles, es chequear si nuestra propia mentalidad ante esa conversación con la otra persona incluye el que veamos al otro como capaz de llegarnos a entender y nosotros mismos chequear si estamos dispuestos a escuchar de una manera más abierta para llegar a entendernos, ¿no? Y ser capaces de ir como a ese nivel superior de identificar dónde tenemos un objetivo común que haga que tenga sentido el que tengamos esta conversación más, a veces más incómoda, menos apetecible y donde posiblemente tengamos que dejar algo de lado para poder llegar a un nivel de avance juntos. Entonces eso, bueno, pues lleva sus pasos y su entrenamiento, porque tampoco es una cosa que suele aparecer que la consigamos de la noche a la mañana, pero se consigue y genera cambios de verdad vitales, diría yo.
qué importante, ¿no? Y qué necesario. Te voy a poner en un aprieto, a lo mejor, A ver, a no, ver. en un ejemplo. Si me pudieras decir un ejemplo de una conversación, una que te venga a la cabeza, que hayas trabajado con algún profesional o con un equipo, eh, antes de decirlo, es decir, antes de pasar por el taller, antes de pasar por todo este entrenamiento, ¿cómo sería esa conversación que la hubieran, perdóname decirle, vomitado, así, Mm, a cuando la han digerido, ¿no? Y para ilustrarlo, cómo nosotros entrenamos en la metodología Coraos, por qué fases se pasan, un poco para ver ese viaje, ¿no? Ese viaje, este proceso con un ejemplo. ok, me vienen la verdad que muchos a la cabeza. Fíjate que los primeros que me han venido también han sido conversaciones difíciles a la hora de hablar de nuestra propia valía, nuestro desempeño, incluso a la hora de hablar de expectativas que tenemos de promoción o de revisión salarial, que de ahí daría para mucho. Y aparte es súper efectivo esto. Pero sí que una de las conversaciones que más me encuentro con así, tanto en talleres como luego en coaching ejecutivo individual, es a la hora de defender, mm, digamos, lo que pensamos que es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, me estaba viniendo a la cabeza una situación concreta de un área, eh, bueno, en este caso en particular era de marketing con ventas, ¿no? Donde sí que en la propia reunión, te pongo el caso concreto cómo fue, ¿no? En la propia reunión eh, salió de alguna manera un comentario como que quitaba valor a lo que se hacía desde marketing. Digo, y la líder con la que yo estaba trabajando, ella le pareció aquello indignante y directamente, cuando hablas tú de vomitar, por lo que ella me contaba, debió de ser así, tal cual, ¿no? Ese enfado de, bueno, es que esto es intolerable, es que si hace falta elevar esto a quien sea, lo vamos a elevar, y si seguimos de esta forma, pues no nunca nos vamos a entender y mi equipo va a dejar de trabajar con vosotros. Vamos, fue algo bastante parecido a esto que acabo yo de compartir. Y, Que seguro que esto es muy habitual, o sea, es que esto no es nada extraordinario, es lo sí, que nos sale de manera automática. sí, sí, es como muchas veces es como mm, que nos indigna algo, ¿no? Es como, "Ah, es que es una barrera, es que yo lo quiero hacer bien y tú no me dejas". Y sobre todo se ve mucho también incluso como en bandos dentro internamente en las empresas o dentro de los propios equipos, ¿no? Entonces, en particular en este caso, la persona, claro, se dio cuenta que necesitaban colaborar, ¿no? Porque normalmente hay un objetivo común que hace que merezca la pena tener esta conversación, porque eso es muchas veces una reflexión previa, es decir, ¿realmente aquí hay que tener una conversación sobre algo o es que no hace falta? ¿No? Pues si llegamos a la conclusión de que sí, que verá el caso, ¿no? En esta situación en particular, lo que funcionó, ¿no? Lo que le funcionó a esta persona fue trabajar con en particular, los 5 pasos que muchas veces trabajamos dentro de los talleres, con CoraOps, ¿no? Que ayudaron a, digamos, digerir esa conversación y conseguir que fuera mucho más constructiva. Al final es llegar a no ser una amenaza para el otro, ¿no? Porque cuando el otro nos percibe como una amenaza, ya también el otro se activa, igual que nosotros nos hemos ido a defender, el otro se me va a defender y aquello es bastante complicado que sea productivo. Entonces, en este caso en concreto, lo que hicimos fue, ¿no? Primero identificar cuál era el hecho del que estaba hablando esta persona, el hecho, como si lo hubiera grabado una cámara, sin juicio, que esto es muy difícil, ¿no? Y identificar qué quería decir. En este caso en concreto, ella quería hablar de unos plazos que no se habían cumplido, ¿no? Había un compromiso de entrega que no se había llegado a entregar en un día de la semana y entonces eso les había yo repercutido en su equipo. Entonces llegamos a identificar esto, ¿no? El hecho del que quería hablar. Luego pasamos al segundo paso, que es llegar a identificar qué emoción le había despertado, ¿no? Que en este caso era la rabia, porque de alguna manera eso era como un obstáculo para el avance de su propio equipo, porque el tercer paso fue identificar
necesidad había detrás, que en este caso era una necesidad también de reconocimiento, pero también de entrega de valor, de contribución, y también de ser referente, ¿no?, para su gente, de protección. O sea, identificó ahí varias necesidades y eso le facilitó llegar a un punto, ¿no?, en el que pudo hacer una petición al área de ventas, pero de una manera ya previa, mucho más tranquila, ¿no? Porque si te fijas, estos primeros pasos no estaba hablando de que la otra persona hubiera hecho algo, sino que estaba hablando de ella, de lo que había observado, de cómo se había sentido y de qué necesidad no estaba viendo cubierta. Entonces, desde ahí ya fue más capaz de tener una conversación, digamos, como con un nivel de emoción más equilibrado y hacer una petición a la persona del área de ventas con la que hayan tenido estas diferencias, ¿no? De, oye, de vamos a chequear en qué plazos de entrega vosotros podéis comprometer para que a nosotros también nos dé tiempo para llegar a entregar y asegurarnos que cumplimos el objetivo común que tenemos. Y por último, el quinto paso, en este caso también que aplicaron tal cual nuestra metodología, que está basada en la comunicación no violenta, que ya sabes, Maite, fue también incluir una oferta, ¿no? O sea, como yo te pido que revisemos las fechas de entrega y a su vez te ofrezco el sentarnos previamente, en este caso, el identificar o avisarte antes si hay algún imprevisto por nuestra parte para coordinarnos y de esa manera pues asegurarnos que cuando luego vamos a dirección, que era este caso, vamos siendo un equipo único, no como equipos que pudieran estar incluso enfrentados, ¿no? Como en este caso era ventas y marketing. Entonces, pues eso facilitó muchísimo la conversación y de hecho luego ya la cliente, ¿no?, me decía que era increíble cómo había reaccionado la otra persona. Claro, porque es que al final cuando nosotros cambiamos, pues suele pasar, se dice mucho en coaching, pero es que es así, tal cual, ¿no? Cuando nosotros cambiamos, que es en lo que podemos influir, pues casi siempre de alguna manera el otro es un reflejo y también cambia. Y si nosotros no somos amenaza para el otro en este caso, pues el otro también suele comportarse de una manera que no es amenaza para nosotros. Y en este caso, pues fue una conversación constructiva que ayudó a tener una conversación relevante o desafiante, pero no difícil Sí, o, bueno, no conflictiva. Entonces, bueno, no sé si te claro. sirve como ejemplo, Bueno, me parece pero es bastante el día a día es esto, ¿eh? mágico, o sea, es como parece que es mágico, es decir, cómo podemos escupir o vomitar, Sí. disculpadme la expresión, porque viene desde nuestra parte más instintiva, y que si no tenemos esta parte entrenada, bueno, pues realmente podemos romper relaciones, afectar al negocio, afectar a las relaciones y lo importante que es entrenarse en estas competencias, ¿no?, en estas habilidades. Porque a Mm. ti, Cristina, ¿qué beneficios te dicen los participantes después de salir de estos talleres de conversaciones difíciles? Bueno, lo primero que casi todo el mundo de alguna forma dice es que se van como liberados, ¿no? Como que se ha quitado un peso de encima, porque esto al final es algo como que va contigo, te va acompañando a todos los lados, tienes eso ahí pendiente, tú estás en tu día a día y tienes contigo como esa conversación ahí que te va haciendo ruido, ¿no? Entonces, eso sobre todo como una tranquilidad propia de decir, bueno, ahora tengo herramientas y ya conozco más, me conozco más a mí misma para saber qué quiero decir para empezar, porque muchas veces nos damos cuenta que lo primero que queríamos decir casi siempre es lo primero que no hay que decir. Hay como que rascar un poco Es más, el ¿no? key. Ujú. Entonces, eso para empezar. Y luego muchas veces lo primero, las personas que participan en nuestros talleres o en coaching, es como que se llevan ya como esa herramienta que pueden aplicar. Pero el beneficio principal es sobre todo la generación de confianza propia, ¿no? Para manejar eso y para poder avanzar cuidando el objetivo que se busca y la relación, pero también como una sensación de autocontrol, ¿no? De, vale, ya no voy en automático, como acabas de comentar tú, Maite, ¿no? De vomito y luego me veo después y no me reconozco, ¿no? Porque muchas veces es como, es que yo no quería decir eso, pero no sé ni cómo ha salido eso por mi boca, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta que ayuda mucho a generar confianza propia y sobre todo que ayuda mucho también a generar confianza con el otro, porque ayuda a tener conversaciones
especialmente asertivas, ¿no? Donde somos capaces de hablar de lo que queremos que se respete propio, pero también tratando de respetar al otro, y eso ayuda mucho a que el otro nos vea como mucho más creíbles, mucho más auténticos, ¿no? De que no solo hablamos de lo que es amable, hablamos de lo amable, pero somos capaces también de hablar de conversaciones un poquito más incómodas que también construyen, y sobre todo son las que más construyen, de hecho, para generar relación de confianza. Y luego todo esto está súper ligado con la autoestima. O sea, al Mm. final tiene mucho que ver con si me escondo más o menos a la hora de algo que querría haber dicho, pero he preferido callármelo porque no quería hacer daño o porque podrían pensar de mí o por un sentimiento de culpa, o que, no sé, algún juicio que pueda venir aparejado. Entonces, eso por un lado, o por otro lado, por haber sido demasiado agresivos, ¿no? En un momento dado y tampoco querer eso nosotros. Entonces, una vez que la persona encuentra cómo regular esto, ayuda muchísimo en la autoestima. Y luego es, vamos, el tercer punto para mí, o sea, he dicho confianza, autoestima, pero es que un tercer punto es la generación de equipos de alto rendimiento, porque realmente para que un equipo esté en ese nivel de colaboración súper alta, cómplice y funcionando muy bien, tienen que ser capaces de tener estas conversaciones, conversaciones de todo tipo, incluidas las que puedan ser un poquito más desafiantes. Entonces, para eso, bueno, es como un antes y un después también. Sí, Así que pues eso te diría como principales beneficios que, seamos sí o sí, se observan además muy rápido. Es como muy, que te quitas ahí como un obstáculo, un bloqueo, que de sí, repente dices, yo, "Buh, yo todo lo que había veo, detrás de esta piedra que tenía aquí en el camino". yo veo que es el lenguaje que necesitamos realmente para evolucionar. O sea, necesitamos tener estas herramientas Mm, y estas habilidades realmente para comunicarnos como seres humanos, ¿no? Realmente comunicarnos como seres humanos empáticos, con escucha y tratando de generar una contribución. mm, La verdad que a mí me parece una herramienta fascinante y a mí me gustaría saber si tú además de que aprendan en el taller, recomiendas algún otro tipo de entrenamiento, porque me imagino que esto al principio mm. costará cambiar la forma automática de decir las cosas para pasar a hacer algo mucho más elaborado. ¿Qué resistencias hay al principio en los talleres y qué recomiendas que sea este entrenamiento para que realmente sea efectivo para los profesionales o para un equipo? Lo, bueno, de hecho en los talleres, al final en el taller los talleres en sí son muy efectivos porque realmente, digamos, que esta parte de gestión de conflictos o conversaciones difíciles es como una parte de arriba del iceberg, que es como que tiene mucho impacto y de hecho genera mucho interés. Y ya en sí, si te llevas algo, es como muy tangible que ya eso lo has conseguido, ¿no? Pero efectivamente luego llevarlo a la práctica en todos los casos no es tan fácil. Y yo lo que siempre recomiendo, ¿no?, es que la persona elija algún entorno un poquito más confortable, ¿no? O de menor riesgo para empezar a practicar, ¿no? A decir, bueno, pues me gustaría tener esta conversación con esta persona para hablarle de algo incluso muchas veces más pequeño, ¿no? De, oye, ¿quién tira la basura en casa? Muchas veces. O algo, una reunión a la que no quieres ir, o una reunión que tú piensas que a lo mejor no es tan efectiva como podría ser y en lugar de durar media hora tendría que durar 15 minutos. O sea, que pueden parecer pequeñas cosas dichas así, pero muchas veces es un mundo. Y el campo de entrenamiento empieza por aquí, ¿no? Empezar con, oye, ir viendo cómo funciona esto, de ir dando, pues eso, tu opinión, ¿no? Y trasladándolo de una manera constructiva, asertiva, y viendo cómo funciona, porque casi siempre viendo el resultado que tenemos con el otro, es que eso es uno de los mayores incentivos para luego ir viendo que, oye, que vas cogiendo con seguridad y que eso es trasladable a muchos otros ámbitos y sobre todo que tú te vas reforzando en tu propia confianza y en las relaciones que se construyen. De hecho, está súper ligado
al crecimiento profesional y a la capacidad para llegar a ser unos líderes a los que querer seguir. Entonces, ¿qué pasa después de un taller? Esto es imprescindible. Pues si la persona no se compromete ahí a practicarlo, ¿no? A tener un plan de acción o incluso a fortalecerlo también con lecturas, como puede ser lecturas sobre comunicación no violenta, sobre asertividad y demás, pues es difícil desarrollarlo. Pero por mucho que leas y por muchos talleres a los que vayas, hasta que tú no realmente haces ese cambio de mentalidad de tener esa conversación contigo y practicar para arrancar conversaciones con otros y asumir lo que se desencadene de ahí, eh, es difícil que llegue a pasar algo transformador. Pero yo te digo que cambia vidas esto, una vez que lo Y practicas, convertir. y luego es un vicio. Sí, ya me imagino una vez que uno ya ha adquirido ese entrenamiento y por eso también desde la metodología Coraos nosotros recomendamos hacer seguimiento y hacer Mm, supervisiones para sí. justamente ver qué dificultades están teniendo esos profesionales, dónde, en qué parte del proceso sienten más dificultad, cuál ha sido el resultado. Y cuando esto es verdad, se comparte, se produce un aprendizaje grupal. Por eso nosotros siempre aconsejamos que después de esos talleres haya sesiones de aprendizaje, seguimiento y supervisión. ¿Verdad, Cristina? Totalmente, totalmente. Y además al hacerlo colectivo, hay un ejercicio ahí como de mentorización grupal potentísima, que realmente no es solamente la vivencia de la persona, sino como otros también escuchas situaciones similares que te hacen de alguna manera encontrar alternativas que a lo mejor a ti no se te han ocurrido o relativizar aspectos que a lo mejor cuando estamos solos nos parecen, digamos, como más abrumadores y que luego se hacen como más manejables cuando estamos con otros y que ayudan a consolidar aprendizajes. O sea que sí, o sea, totalmente el venir después con cómo te ha ido la experiencia y ponerlo en común es vital para asentar y consolidar. Así que totalmente, sí, sí, sí. Qué bueno, Cristina. Qué apetecible. Bueno, yo ya he estado contigo y hemos estado también desarrollando esta especialidad de comunicación. Así Mm. que nada, invitar a todos a que se sumen a estas habilidades realmente, bueno, pues para tener mayor bienestar, ser más Mm, productivos y generar entornos pues más eficientes. totalmente, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Maite, por Muchísimas esta oportunidad gracias. de charlar ahora aquí nosotras juntas sobre un tema que tiene tanto impacto y que ayuda tanto para empezar en el desarrollo nuestro, pero y en el desarrollo de otros.